Bueno, ¿podría usted imaginarse un mundo en donde finalmente el placer no existe? Pareciera que una de las cosas que más nos estimula a los seres humanos en la búsqueda de metas, objetivos o razones para vivir es sentirnos bien con nosotros mismos. Y sentirnos bien con nosotros mismos es una forma de sentir placer. ¿Está usted de acuerdo? Pero ¿qué sucedería si es usted incapaz de sentir cualquier clase de placer? ¿Qué sería de una vida así? Vamos a platicar hoy precisamente de este tema y si es que esto existe en la vida real con nuestro psicólogo de cabecera, Edmundo Sánchez. Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Buenos días. Buenos días. Me cuesta trabajo creer que exista una cosa como estas. ¿Cero placer? ¿Hay personas que no sienten placer? Bueno, en lo que sabemos en la psicología, la anedonia, como se le llama, no están documentados casos en el que sea absoluta, ¿no? Y sería porque tendría que ser un trastorno neurológico y el ser humano estaría en una situación completamente fatal, no habría manera de sobrevivir en el mundo sin esa capacidad. Lo que sabemos hasta ahorita es que generalmente es una condición neurótica, es una persona que está en un desgaste emocional, es una persona que está tal vez con una autoestima muy golpeada, muy baja, en una desvalidez o invalidez emocional o personal, que es lo que le produce esa anedonia, que le produce esa capacidad de sentir placer. Sería otra manera de ponerlo, es la gente que nada le interesa, nada le motiva, ¿no? De hecho, la psicología de los últimos 40 años nos ha mostrado algo muy interesante en términos de que con todo lo que sabemos y todo lo sofisticado que son nuestros parámetros de conocimiento de la mente y todo lo demás, la mente inconsciente y demás, llegamos a una dramática conclusión que inclusive a muchos les molesta, pero a final de cuentas, te digo, llegamos a una conclusión muy simple. El ser humano básicamente se motiva o lo motiva, hace cosas o deja de hacer cosas por dos razones, ¿no? Nada más, que es el placer y el dolor. Claro. O sea, no hay más. Entonces, claro, ahora, ¿qué forma toma el dolor o qué forma toma el placer en tu vida es diferente? Porque hay gente que le produce muchísimo placer ganar dinero y hay gente que realmente no le produce placer ganar dinero, ¿no? Y hay gente que le produce dolor gastar el dinero, siguiendo con el mismo ejemplo, y hay gente que disfruta gastar. Entonces, ¿qué forma tengan el dolor o el placer en tu vida? Pues es muy personal. Pero finalmente tiene que existir esa dosis o ese camino como una opción de que hay cosas en la vida que te producen placer, que son motivadores de vida, y cosas que te producen dolor, que también son motivadores de vida, porque vas procurando como evitarlos, ¿no? Escapar de ellos o que no se presenten en el momento dado. Bueno, y hay muchas personas que disfrutan el dolor, les causa placer, Claro, ¿no? claro, y que esa es otra condición del masoquismo, ¿no? Por supuesto. Y que te puedes autoflagelar no tan solo físicamente, sino espiritual y mentalmente, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa muy interesante, que es el dolor físico que te produce el placer, ¿no? Es decir, finalmente hay una búsqueda de algo placentero, de algo que te produce agrado. Curioso, ¿no? Ahora, Edmundo, ¿qué sucede con aquellas personas que de repente vas por la vida y te las encuentras y le estás platicándolo como tú muy emocionada y ok, o sea, no te responden nada, no se impresionan, no tienen esta capacidad de asombro? ¿Eso podría ser también lo que es la anedonia? Bueno, ¿O es sí otra cosa? podría ser. Yo creo que cuando se trata de alguien más, porque una cosa, el placer es enteramente personal, ¿no? Es completamente personal, es algo que te produce a ti placer. De lo que tú me estás platicando, más se refiere a un caso de una falta de empatía. Los seres humanos a veces no desarrollamos la empatía. Inclusive hay algunos estudios neurológicos relativamente recientes que hablan de que la empatía está localizado en cierta parte del cerebro y ahí si no tienes esas neuronas desarrolladas. Es muy reciente esto, es del año pasado. Entonces, hay algo muy interesante ahí en cuanto a que la empatía pareciera que no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollarla igual. Pero es esa cuestión de sentir lo que el otro está sintiendo, ¿no? De hecho, una palabra muy mal comprendida, Roxana, es la compasión, ¿no? Porque sentimos que es como lástima. Y no, fíjate, la palabra es muy linda. Compasión, sentir con el otro, ¿no? Y sentir lo que está sintiendo, tanto en el sentido positivo como negativo, porque hay gente que tú le platicas algo muy dramático y llora contigo, y hay gente que le platicas algo muy positivo y no le importa, ¿no? Por envidia tal vez, ¿no? Me dieron el proyecto, me gané esto, no me importa, ¿no? Entonces, ¿Está ligado como a la amargura? Sí, y en ese sentido, en ese puente de lo que llamamos la amargura, que es una combinación de resentimiento, de frustración, de falta de ganas de vivir, hay un síndrome en psicología que se llama el síndrome de indefensión, que es cuando la gente llega a un punto que dice, pues ¿para qué? ¿Para qué salgo? ¿Para qué busco? ¿Para qué le lucho si de todas maneras no voy a obtener nada positivo? Ahí es donde está ese puente con esto que están ustedes mencionando, que es la falta del placer. O sea, nada te mueve, nada te interesa, realmente no tienes la capacidad de disfrutar
algo. Y en otras ocasiones no es debido a la amargura o al resentimiento. En otras ocasiones es que la persona no ha hecho contacto consigo mismo, ¿no? Esto pasa mucho en los casos, curiosamente, de abuso sexual, por ejemplo. Mucha gente pierde la capacidad de sentir placer en la piel. Es algo muy común, como un trastorno o consecuencia del abuso sexual infantil. Normalmente, fíjate, el abuso sexual infantil generalmente produce dos vertientes, dos consecuencias. Uno es la promiscuidad, ¿no? Si la gente pues, ya le vale porro el sexo y se avienta por todos, con todos. Y el otro es una incapacidad de sentir, ¿no? Una falta, inclusive hay gente que le duele que le toquen la piel, ¿no? Cuando ha sido víctima de un abuso. Fíjate que esto que mencionas, Edmundo, es muy interesante y quisiera yo preguntarte algo. La capacidad natural del ser humano de sentir placer llega a un límite en donde la capacidad aprendida de sentir placer comienza. Y esto te lo pregunto porque lo que para unos puede resultar muy placentero, para otros puede pasar totalmente inadvertido. Sí, y es una pregunta tota la tuya, como haces aquí de vez en cuando, ¿no? Como 20 años de trabajar en los medios con Javier. Y de pronto estas preguntas exageradamente complicadas e inteligentes. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Hay una parte que es filogenética, ontogenética, que es una cuestión biológica que tiene que ver con las terminales nerviosas, que tiene que ver con la sensación y tiene que ver con los sentidos físicos, tiene que ver con los aromas. Hay aromas agradables, placenteros, hay aromas desagradables. Hay contacto de suave, de áspero, hay sabores ácidos, amargos, hay sabores dulces y demás. Ahora, hay un siguiente nivel en el que el ser humano se condiciona a ciertos momentos, y valga la redundancia, a ciertas condiciones. El picante de los mexicanos es un excelente ejemplo, ¿no? El picante como tal es una agresión al cuerpo, entonces no es placentera en un inicio, pero en una socialización y un condicionamiento de que lo haces repetidamente, alcanzas por desarrollar ese gusto y entonces ya te hace falta en la comida picante cuando no lo tienes. La otra parte de tu pregunta, y te digo, estoy tratando de ser rapidito en esto, tiene que ver con la construcción de la personalidad y tiene que ver en cómo el individuo desarrolla principalmente su sexualidad, ¿no? Tanto en el nivel físico como en el nivel mental y sobre todo el inconsciente. Entonces ahí tienes cuestiones que para algunos podrían ser consideradas inclusive perversas, en el sentido de que se produce dolor, se pican con objetos punzocortantes, se cuelgan del ventilador, en fin, una serie de cosas en un erotismo que es muy particular del individuo, ¿no? Y que eso tiene que ver con su construcción, con su historia, con su ideología y con su experiencia propia, y que ahí sí no es igual para todos, ¿no? Mientras que el sabor dulce sería agradable o aceptable para el 99.99% de la población, para no decir 100%, el que te agarren a latigazos o te cuelguen de la lámpara, o sea, va a ser agradable para el 1% de la población. Como conclusión, yo te podría decir en esto entonces, el camino a la felicidad es para todos. Lo único que tenemos es que aprender a ser felices. Y es relativamente fácil si tenemos la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y recordando que el camino está en el interior, ¿no? Por eso hablaba yo de esa persona que no ha encontrado su gusto, ¿no? O sea, y finalmente tú no sabes qué tanto vas a disfrutar caminar en la playa si nunca lo has hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, y a lo mejor porque vives muy lejos del mar, pero al final de cuentas hay mucha gente que vive cerca del mar y que nunca se ha dado un paseo por la playa descalzo. No sabes qué tanto lo vas a disfrutar, no ha encontrado qué es lo que le produce ese placer existencial, ¿no? Y estoy claro, ¿no? Pasa con los sabores. Por ejemplo, tú, Roxy, que tu esposo es chef, sucede con el gusto por los sabores. Hay quienes al principio nos parecen muy fuertes o muy desagradables y conforme vas educando tu paladar, después te parecen estimulantes en exceso, ¿no? Yo me imagino que muchas otras cosas en la vida, como la percepción de ir caminando en la arena con los pies descalzos y disfrutando la brisa, mientras no te enseñen a detenerte a experimentar esas sensaciones, no las disfrutas, no pueden pasar desapercibidas. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál sería lo contrario a la anedonia? Algunos han planteado que es el hedonismo. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? El hedonismo es esta búsqueda constante de placer que lleva a situaciones de, inclusive de adicción, ¿no? Muchas veces esta búsqueda. De hecho, el adicto tiene un alto componente de hedonismo, ¿no? Está en esta búsqueda constante de sentirse bien, ¿no? Sentirse alivianado, de no sentir dolor, no sentir los problemas de la vida. Entonces, yo creo que sería planteado así, ¿no? Esa es la manera en que normalmente lo conocemos en la psicología. Te digo, yo no estoy como muy de acuerdo, creo que no es lo contrario. Me parece que
Lo contrario del hedonismo sería una persona que balancea los placeres de la vida, y lo contrario del anhedónico sería el que de alguna manera ha aprendido a disfrutar, ¿no? Entonces, pero eso sería, contestando tu pregunta, están los hedonistas, ¿no? Que son los que se pierden en los placeres de la vida. Que dicho la verdad, dicho sea de paso, la verdad, pues si esa es la búsqueda última que todos pretendemos, la felicidad, el sentirnos bien, pues todos podríamos ser unos hedonistas en potencia, ¿verdad? Nada más no desbocarnos. Por supuesto, yo creo que somos hedonistas en naturaleza, y qué bueno, ¿no? La cosa es no perdernos ahí, ¿no? O sea, no se puede estar en el éxtasis todo el tiempo. Edmundo, nos das tus números de contacto, si eres tan Con gentil. muchísimo gusto me pueden encontrar en San Diego, teléfono 619-618-2864, 618-2864, en el Facebook como Tu Psicólogo de Cabecera, y por supuesto edmundosanchez.com, siempre más información. Muchas gracias, Edmundo, por habernos acompañado. Te esperamos el próximo miércoles. Nosotros vamos a continuar con más de Como Cada Mañana. Nos vamos a un corte, pero al regresar tenemos más sorpresas.